que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, tengan todos ustedes. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. ¿Verdad? Y hoy en esta noche, pues quiero dar las gracias primeramente a mi Dios querido, poderoso, por permitirme una vez más venir aquí a este lugar y pues que me dio la chance de venir y preparar un mensaje. Gracias mi hermano ministro Gregorio también, que me da la chance, me permite hacer esto aquí enfrente de ustedes, y por supuesto mi hermanito David, que fue el que me dijo, y donde quiera que él esté, que Dios lo bendiga y que esté bien. Hermanito David, un saludo, un abrazo si me está viendo. Y aquí vamos a sacar este estudio que lo he titulado Los pámpanos fructíferos de Jesús. Y lo vamos ya con esto que les dije, yo creo que ya muchos han de saber de qué vamos a tratar en esta noche, ¿verdad? Y saben hasta dónde está este tema. Este tema lo vamos a sacar en Juan 15 del 1 al 8. Los que me gusten acompañar para leerlo, y luego después lo vamos a desglosar un poquito. Cuando estén listos, me dicen amén. Juan 15 del 1 al 8. Amén. Y la palabra de Dios dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y como ya pudimos ver, hermanos, esto se va a tratar de que aquí nuestro Señor Jesucristo hace una alegoría con nosotros y hace una comparación más o menos con una planta de uva. Una planta de uva, y la cual la planta de uva es pues está formada por un tronco.
por un tronco, que ese tronco representa a nuestro Señor Jesucristo, el tronco principal de la planta, el fuerte. Y los pámpanos después de la planta, ahorita estaba fijando cuando estaba echando ojo aquí, y podemos, aquí está, podemos representar aquí. Este viene siendo la vid, que es lo fuerte, el tronco, esto que está aquí adentro. Y después los pámpanos vendrían siendo las ramitas que salen del tronco y con las hojas. Eso representa a nosotros como los pámpanos. Y después salen los frutos que vienen siendo. Aquí a veces los que estudian más, hay algunos que dicen que se puede representar como en el número de los frutos que uno a veces puede traer a la iglesia en cantidad de números, pero en sí nos vamos a referir al fruto del Espíritu, a los frutos que son del Espíritu, ¿verdad? Los cuales los que nos indica que está, por ejemplo, en Gálatas 5, 22, 23, nos habla del fruto del Espíritu, y algunos de ellos incluso nosotros los tenemos aquí en nuestra congregación, ¿verdad? Como estandarte, por decir así, que el amor, el gozo y la paz, y son más: la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. De esos frutos es que nos vamos a referir hoy, en cuanto a lo que se refiere aquí en este estudio que vamos a tener en esta noche. Y vamos a desglosar lo que ya leímos en Juan 15, capítulo 1, del 1 al 8, y el número 1 empieza: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y aquí podemos ver que dice que yo soy la vid verdadera, y si hay una vid verdadera, entonces también hay una vid que es falsa, ¿verdad? Y ya muchos nos imaginamos quién puede ser una vid falsa. La vid falsa, pues número 1, ni más ni menos que es Satanás, ¿verdad? El enemigo número 1. Número 2, podemos decir que son falsos maestros, los falsos profetas. Todo aquel que sea falso puede significar una vid que no es verdadera, que es falsa. La vid verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la verdad, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, sigamos leyendo. Versículo número 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí este versículo número 2, hermanos, cuando yo estuve leyendo, casi pude, escudriñándolo bien, pude ver que casi este es el resumen de los demás versículos que están adelante. Los demás casi hablan lo mismo, pero un poquito más corto. Y aquí lo divido en dos partes. Porque en uno Jesús habla que quita, y en otro habla que pone, o sea, que da. Entonces vamos a ver la primera parte: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Aquí habla de que va a quitar aquel que no lleva fruto, y eso ojalá que no sea con nosotros, ¿verdad? Que no seamos ese tipo de planta que no lleve fruto. O sea que lo cortará, o puede pasar como le pasó a la higuera estéril. Recordamos en Mateo 21, 18, 19. ¿Quién no recuerda ese pasaje, va? Cuando Jesús dice que va caminando y que de repente le da hambre y quiere un higo, y ve la higuera frondosa, y resulta que esa higuera que se ve bien frondosa, que se ve bonita, pero pues no tiene frutos. Entonces la maldijo y nunca más volvió a dar fruto. Así de repente podemos ser ojalá que no seamos nosotros de ese tipo como la higuera, ¿verdad? Que nos veamos frondosos, nos veamos muy bonitos, pero sin fruto, pues no tiene que ser el caso en nosotros, hermanos. Tenemos que dar bastante fruto, y sobre todo buen fruto. La segunda parte dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí hace referencia, hermanos, a que Dios, el labrador que en este caso que es Dios, es vamos a decir, el creador, el que prepara la tierra, el que la cultiva, el que la riega, y sobre todo el que la poda, el que limpia la planta
para que sea mejor, para que dé más fruto. Entonces, así como a nosotros, hermanos, también Dios nos tiene que limpiar. Así como el labrador limpia la planta para que dé mejores frutos, así igual Dios también tiene que hacer con nosotros, limpiarnos, ir quitando lo malo, quitar muchas cosas de los pensamientos, del corazón, de la mente, para así ser más semejantes a nuestro Señor Jesús y ser mejores y dar mejores frutos. Entre más nos limpie nuestro Señor Dios, más nos vamos a parecer a nuestro Señor Jesús. Mejores frutos vamos a tener. Eso definitivamente, entre más nos limpia, más lo malo se nos quita y vamos a ser mejores frutos. Vamos a dar muchos mejores frutos. Tenemos que dejar que Dios nos limpie y quite todo lo que nos estorba para crecer más y mejor espiritualmente. Hay veces cuando Dios nos está limpiando, hermanos, así como a la planta, ¿va? Me imagino yo que la planta también. Yo una vez vi un experimento que hicieron los científicos, que supuestamente las plantas también pueden sentir a las personas. Pusieron unas plantas en una casa donde entraba una persona enojada, con problemas y todo. Y después la conclusión es de que la planta cuando sentía la presencia de esa persona, la planta como que se encogía, se hacía como que media curiosa. Pero después llegaba otra persona, ¿va? Que hasta les cantaba. Me acuerdo que se paraba ahí, les cantaba, las agarraba, hay bonitas plantas y todo. Y esa planta se veía que como que se abría, se esponjaba y todo, se sentía bien. Pero ¿qué tal cuando le cortan una rama? Pues le va a doler. Así como a nosotros a veces hay muchas cosas que no son muy buenas y que Dios nos las tiene que quitar, aunque nos duela, pues nos tenemos que dejar quitarlas. Así como a la planta que se le hay que quitarlo, la planta tal vez no sabe que se le va a quitar, pero es para que dé mejor fruto, ¿verdad? Y eso también lo aprendí una vez de mi suegro. Yo recuerdo que mi suegro era un buen sembrador, él se crió en el campo y sembraba. Y yo recuerdo unos rosales que teníamos en casa, que daban bien poquitos rosales y medio feos. Y un día mi suegro agarró y empezó a cortarlos, ¿no? Y yo le dije, hey, ¿y qué está haciendo? ¿Por qué los está cortando? Son los únicos que da y usted los está cortando. Y digo, no, espérate, vas a ver, espérate un ratito, déjame mochar estos y vas a ver cómo se va a poner. Y en verdad no tardó mucho tiempo y eso dio unos rosales bien bonitos. Así Dios tiene que hacer con nosotros, hermanos. Nos tiene que quitar las cositas feas, las cositas malas, para después dar mejores frutos, ser mejores personas, ser mejores cristianos. De esa manera nos tenemos que dejar limpiar, que Dios actúe en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras vidas, para podernos limpiar bien y ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo y seamos mejores personas, ¿verdad? Sigamos en el número 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí, hermanos, conforme a la palabra de Dios, mientras la palabra de Dios nosotros la estemos consumiendo, nos la estemos llenando en nuestra mente, en nuestro corazón, eso es lo que dijimos nosotros, que es lo que nos va a limpiar, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es la que va a limpiar y la que va a quitar todo lo malo que hay en nosotros, ¿verdad? Y capítulo número 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea que estamos siempre con Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí, hermanos, si permanecemos siempre en nuestro Señor en la vid, en el tronco, sujetados, es difícil que algún problema chiquito, como a la planta, el fruto, cuando está el fruto, entre más agarrado esté del tronco, es más difícil que se caiga, que se pueda cortar, más difícil sea cortado. Así nosotros, hermanos, tenemos que permanecer en nuestro Señor Jesucristo lo más que se pueda, lo más agarrado posible, para no ser arrancados o cualquier problemita, cualquier viento venga y ¡pum! Y nos eche para afuera. No, hermanos, tenemos que ser fuertes, agarrarnos lo más que se pueda
de nuestro Señor Jesucristo, así como el fruto se agarra del tronco de la vid. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Es lógico que nosotros al cortar el pámpano, la ramita, es lógico que eso no va a llevar ningún fruto. Se va a secar. Al cortarlo, echarlo afuera, eso se va a secar y se va a morir. Eso es lógico. Así nosotros también, hermano, si nosotros estamos fuera de la vid, estamos fuera de nuestro Señor Jesucristo, es fácil que espiritualmente nos vamos a secar y vamos a morir espiritualmente, hermanos. Y eso no tiene que ser posible en nosotros como cristianos. Al contrario, siempre tenemos que alimentarnos más y más de la palabra del Señor para dar mejores frutos. Versículo número 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Recordábamos al principio, ¿verdad? Aquí estábamos hablando de los frutos, el fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu, los que encontramos en Gálatas 5, 22, 23, ¿verdad? Como dice aquí, si estamos en él, llevaremos mucho fruto. Y qué bueno que nosotros pudiéramos llevar todos los frutos de aquí, que aquí nos indica en Gálatas 5, 22, 23. En verdad que seríamos unas auténticas personas cristianas, ¿verdad? Que tendríamos mucha semejanza con nuestro Señor Jesucristo, teniendo todos estos frutos, ¿verdad? Pero siempre, cada día, pues luchamos para tener todo eso, todos esos frutos, los frutos del Espíritu. Y aquí este versículo 5 también nos hace referencia, como les decía al principio, con el versículo número 2. Cuando dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. En el versículo número 2 casi dice lo mismo, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Son muy semejantes, pero aquí habla acerca del Espíritu que nosotros podemos, que ojalá que nosotros pudiéramos llevar, que son todos estos que están aquí en Gálatas 5, 22. Después dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando nosotros nos separamos, hermanos, del Señor, como decíamos hace rato, es bien difícil que podamos espiritualmente luchar, pelear batallas, ¿verdad?, contra el enemigo. Cuando se nos viene algún problemita, por más mínimo, si estamos separados de nuestro Señor Jesucristo, en verdad que no la vamos a hacer. Por eso yo le digo y le invito a todos aquellos que han estado en el Señor y que se han alejado por X razón, X problema, que vuelvan a hacer otra vez, que se vuelvan y se agarren al tronco que es la vid de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque separados de Él, nada podemos hacer. Si a veces junto con Él, que estamos con Él, nos dan nuestras zarandeadas, ahora imagínense separados de Él, nos van a hacer trizas. Por eso nos conviene, hermanos, aquellos que están apartados por alguna razón, vuelvan otra vez. Tenemos esa ventaja, tenemos la ventaja que tenemos un Dios lleno de misericordia, que siempre tiene los brazos abiertos para poder otra vez agarrarnos y consolarnos, hermanos. Yo les ruego en el nombre del Señor que vuelvan otra vez al camino del Señor, que se reconcilien con Dios y estar pegados junto con los demás para caminar con el Señor, porque como dice aquí, separados de Él, nada podemos hacer, ¿verdad? Versículo número 6. Miren, estaba viendo yo a una persona que estaba diciendo, a un plantador de planta de uva, y decía que hay unas uvas, unos pámpanos, unos frutos, los frutos más bien, que los más difíciles de arrancar son los que están más pegados siempre al tronco. Dice que los que más fácil pues están afuera, ¿verdad? Y es lógico, decía que eso hasta con un viento a veces se caían solos. Y eso me hizo reflexionar a mí igual, como lo que estábamos diciendo ahorita,
que entre más cercanos al tronco, a la vid que es nuestro Señor Jesucristo, es más difícil poder que nos arranque algún problema o que nos arranque cualquier cosa. Decía que él tenía, cuando arrancaba esas, a veces tenía que expulgar, mover, hacer, o sea, le costaba trabajo arrancarlos, porque estaban bien pegados hasta donde está el tronco. Y así tenemos que estar nosotros, hermanos, bien pegados a la vid que es Cristo, para que no seamos fácilmente arrancados, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo pues un poco estricto, ¿verdad? Aquí dice palabra algo fuerte, ¿verdad? Cuando dice, el que en mí no permanece será echado fuera. ¿A quién le gusta que lo echen fuera de algún lugar? Yo pienso que a nadie, ¿verdad? Y mucho menos yo estuve pensando, ¿verdad? Que estaba pensando si alguna vez me habían corrido de algún trabajo y no me acuerdo. Pero sería horrible, ¿verdad? Cuando a los que corren ahora sí que por malas, pues por malos trabajadores, o que los echan por alguna cosa, por malos. Así dice el Señor que va a ser con los que no son buenos pámpanos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y lo peor del caso dice que arden, o sea que los van a quemar. Y ojalá Dios quiera que nosotros nunca nos echen de ningún lugar, ¿verdad? Que siempre estemos bien, seamos bien portados y demos buenos frutos para seguir estando siempre en donde quiera que nos paremos, siempre. Yo me acuerdo que un hermano siempre me decía, José Luis, donde quiera que tú vayas, siempre tienes que dejar mejor que como tú llegaste, mejor como tú encontraste. Eso va a hablar bien de ti, y es difícil que te cierren la puerta. Y es verdad, hermanos, es feo que nos echen por malos elementos y que nos echen por cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero no por malos. Así que seguimos adelante. Este versículo 6 también hace referencia un poquito en el versículo número 2. Es casi un versículo número 2, es como que fuera un resumen de versículo número 5 y versículo número 6, si ponemos mucha atención y si lo estudiamos bien. Vamos al versículo número 7, que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Imagínense que aquí Dios se nos revela como un Dios bueno, ¿verdad? Sabemos que Dios es bueno y es grande en misericordia. Y dice que todo, si permanecemos en Él y en sus palabras, que todo lo que pidamos os será hecho. Con la condición de que nosotros nos mantengamos en Él y en su palabra. Dios es bueno, hermanos, y tiene una misericordia tan grande que a veces Él nos da más cosas de las que nosotros nos merecemos. Y de una cosa que a veces yo experimento es de que Él nos da más cosas, nos da más de lo que nosotros pedimos, fíjense. Y así es la manera de trabajar de Dios. Dios siempre te va a dar más de lo que si tú le pides algo, y no te sorprenda que si Dios te da más, así es Dios. Dios es un Dios bueno. Dios es bueno. Si nosotros le pedimos, Él nos va a contestar y nos dará. No será hecho, dice aquí la palabra del Señor. Después vamos al capítulo número 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Hermanos, el llevar mucho fruto refleja que cada vez somos más semejantes a Jesús, y eso alegra al Señor. Entre más semejantes somos a Jesús, para Dios, a Dios yo sé que eso le va a contentar, ¿verdad? Entre más semejantes somos a Cristo, para Dios, eso le va a alegrar, estoy seguro que eso le va a alegrar a Él. En eso lo vamos a glorificar a Él, en que nosotros llevemos mucho fruto, porque estamos hablando de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Los frutos del Espíritu
Recordemos los que leímos en Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Imagínense que tengamos todo eso en nosotros, pues casi andaríamos volando en el aire, ¿verdad? Y para Dios eso sería algo increíble, ¿verdad? Así que ojalá, hermanos, que nosotros podamos glorificar en eso a nuestro Dios, en que tengamos mucho fruto, ¿verdad? En que no solo el amor, el gozo, la paz, que es uno de nuestros estandartes que tenemos aquí en nuestra congregación, sino que sean todos, ¿verdad? Pero teniendo estos tres que siempre nosotros ponemos, eso ya es una ganancia grande, hermanos. Y sobre todo yo pienso que para mí, el más, digámoslo así, importante es el amor. El amor. En verdad que si tenemos ese fruto del amor, hermanos, tenemos muchas áreas vencidas, demasiadas áreas vencidas si tenemos amor. Y así lo dice, así lo especifica. Si leemos Juan 13:35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros, ¿verdad? Recordémonos en la ley, cuando la ley de Moisés, en la ley cuando Dios le dio las tablas a Moisés, ¿verdad? Los 10 mandamientos, y después Jesús solo los redujo a 2, y los 2 hablan del amor. Los 2 hablan del amor: amarás a Dios con todo tu corazón, y amarnos nosotros los unos a los otros. Ese fruto es un fruto que si nosotros lo procuramos tener, de veras que vamos a tener mucho éxito en nuestras vidas, y sobre todo mucho éxito espiritual, hermanos. El fruto del amor, el amor ágape, el amor entre nuestros hermanos, y no solamente con nuestros hermanos, sino con aquellos que están afuera, hermanos, con los que no son también de la iglesia, con los que están afuera. Ya para terminar, hice una pregunta: ¿quiénes son los verdaderos discípulos de Jesucristo? Yo puse aquí 3 cositas. Puse aquellos que tienen compasión para los más necesitados. Aquí estamos hablando del fruto del amor, ¿verdad? Si tenemos compasión para aquellos más necesitados, hermanos, para aquellos que nadie quiere, para aquellos a los cuales nadie los aborrecen, en verdad que eso es un fruto muy semejante al fruto que Jesús reflejaba cuando Él vino, ¿verdad? Que Él decía que Él no venía a los buenos, sino a los enfermos, ¿verdad? Y así ese fruto, si tenemos ese fruto de la compasión, la llevamos de gane. Aquellos que hablan la palabra de Dios y evangelizan, ese es otro punto que se asemeja para ser discípulos de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Aquellos que hacen discípulos de Cristo, estos son cosas que se pueden reflejar para ser un buen discípulo de Jesús. Aquellos que hacen discípulos, aquellos que predican la palabra, ¿verdad? Yo me recuerdo que una vez nos enseñaron que lo que era un discípulo, ¿verdad? Y nosotros en la palabra vemos que Jesús vino y enseñó a sus discípulos, a los apóstoles, y esos apóstoles hicieron más discípulos. De eso se trata el discipulado, hermanos, de que nosotros hagamos más discípulos. Podemos llevar la palabra, no sé, a un amigo mío, a un familiar mío, pero ahí queda la cosa. Pero si hacemos un discípulo es de que ese al que nosotros hablamos, él va a ser otro discípulo. Entonces, esos son los verdaderos discípulos, aquellos que hacen más discípulos y que después vuelven a ser otros discípulos. Y me acuerdo que nos hicimos un reto, a ver cuántos discípulos hacíamos al año. Y me acuerdo que unos decían, no, hombre, que como unos 30, unos 80 y otros. Y me acuerdo que el que nos estaba enseñando dijo, no, es más, si hacen 5 al año, ya es mucho. Y es verdad, porque podemos hablar la palabra a alguien y ahí queda. Pero hacerlo discípulo es bien difícil.
Hacer un discípulo que tú le hables, que tú lo enseñes y que después él haga lo mismo, enseñar a otro. Esos son los verdaderos discípulos, ¿verdad? Así que no es fácil, hermano, no es fácil el camino del Señor, pero eso es realmente son los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y ya para terminar, no sé cuánto tiempo, no me estoy fijando en el tiempo, pero ¿qué tenemos que hacer para ser pámpanos fructíferos? La reflexión de mi tema de esta noche, hermanos, es de que dejémonos limpiar por nuestro Dios para ser unos buenos pámpanos, para ser mejores pámpanos, perdón, para ser buenos pámpanos, ser mejores pámpanos y dar mejores frutos, ¿verdad? Entre más nos dejemos limpiar por la palabra de Dios, más y mejores frutos vamos a tener. Y con esto quiero terminar, hermanos, de que seamos siempre más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, que los frutos del Espíritu penetren en nuestros corazones, en nuestras mentes, y seguir adelante siempre con esos frutos del Espíritu que sean reflejados no solamente aquí en la iglesia, sino en la calle, donde quiera que andemos, que nos vean que realmente somos un árbol que da buenos frutos, árbol de frutos espirituales cristianos, y que eso se nos pueda notar, se nos pueda ver, no como la higuera, ¿verdad? Cuando Jesús la vio y que la vio muy frondosa y que de repente, pum, no tenía nada, no. Que nos miren así bien frondosos y con buenos frutos. Eso es con lo que quiero que nos quedemos, hermanos, que seamos personas de buenos frutos y que siempre marchemos en el Señor, agarrados de la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, eso es todo. Muchas gracias. Y Dios le bendiga.